controversia se ha engendrado por este tema en el pasado, pero ¿qué verdad de la Sagrada Escritura hay que no haya sido ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? La deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segundo advenimiento, la justificación, la santificación, la seguridad del creyente, la iglesia, su organización, sus oficiales, la disciplina, el bautismo, la cena del Señor y muchas otras verdades preciosas que se puedan mencionar. Sin embargo, las controversias que se han librado sobre ellos no cerraron la boca de los fieles servidores de Dios. ¿Por qué entonces deberíamos evitar la irritante pregunta acerca del previo conocimiento de Dios? Porque, por cierto, hay algunos que nos acusarán de fomentar la disensión. Dejemos que otros disputen si lo desean. Nuestro deber es dar testimonio de acuerdo con la luz que nos fue concedida. Hay dos cosas relacionadas con la presencia de Dios acerca de las cuales muchos ignoran: el significado del término y su alcance escritural. Debido a que esta ignorancia está tan extendida, es fácil para los predicadores y maestros encajar en las perversiones acerca de este tema, incluso por encima del pueblo de Dios. Solo hay una salvaguarda contra el error y es estar establecidos en la fe, y para eso debe haber un estudio diligente en oración y recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Solo entonces nos fortalecemos contra los ataques de quienes nos atacan. Hay quienes hoy están haciendo mal uso de esta verdad para desacreditar y negar la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. Así como altos críticos están repudiando la inspiración divina de las Escrituras y los evolucionistas la obra de Dios en la creación. Así también algunos pseudomaestros de la Biblia están pervirtiendo su presencia para rechazar su elección incondicional para la vida eterna. Cuando se expone el solemne y bendito tema de la preordenación divina, cuando se expone la elección eterna de Dios de ciertas personas que se conformarán a la imagen de su Hijo, el enemigo envía a algunos hombres para argumentar que la elección se basa en la presencia de Dios y este previo conocimiento. Se interpreta como que Dios previó que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más fácilmente a los esfuerzos del Espíritu y que debido a que Dios sabía que creerían en Él, en consecuencia los predestinó para salvación. Pero tal afirmación es radicalmente errónea, pues repudia la verdad de la depravación total, porque argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Quita la independencia de Dios porque hace que sus decretos descansen sobre lo que describe en la Escritura. Cambia completamente las cosas porque al decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que debido a esto Él los predestinó para salvación, es todo lo contrario de la verdad. Las Escrituras afirman que Dios, en su absoluta soberanía, seleccionó a algunos para que fueran receptores de sus favores distintivos. Lea Hechos capítulo 13, versículo 48. Por lo tanto, determinó otorgarles el don de la fe. La falsa teología hace que la presencia de Dios acerca de nuestra fe sea la causa de su elección para salvarnos, mientras que, en realidad, la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Antes de continuar con nuestra discusión sobre este tema tan incomprendido, detengámonos y definamos nuestros términos. ¿Qué quiere decir previo conocimiento o presciencia? Conocer de antemano es la respuesta inmediata de muchos, pero no debemos sacar conclusiones precipitadas, ni debemos recurrir al diccionario Webster como último tribunal de apelación, pues no se trata de la etimología del término empleado. Lo que se necesita es describir cómo se usa la palabra en las Escrituras. El uso que hace el Espíritu Santo de una expresión siempre define su significado y alcance. Es la falta de aplicación de esta sencilla regla la responsable de tanta confusión y error.
Muchas personas suponen que ya conocen el significado de cierta palabra usada en las Escrituras y luego son demasiado imprecisos para probar sus oposiciones por medio de una concordancia. Ampliemos este punto. Tome la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos lo considerarán una pérdida de tiempo buscar sus diversas conexiones en las Escrituras. Se asume apresuradamente que la palabra es sinónimo de cuerpo físico, por lo que no se realizará ninguna investigación. Pero de hecho, carne en las Escrituras con frecuencia incluye mucho más de lo que es corpóreo. Todo lo que el término abarca solo puede determinarse mediante una comparación diligente de cada aparición del mismo y mediante un estudio de cada contexto por separado. Tome la palabra mundo. El lector promedio de la Biblia imagina que esta palabra es el equivalente para la raza humana y en consecuencia muchos pasajes donde se encuentra el término se interpretan erróneamente. Tome la palabra inmortalidad. Seguramente esta no requiere estudio. Obviamente hace referencia a la indestructibilidad del alma. Mi lector, es una tontería y un error asumir algo con respecto a la palabra de Dios. Si el lector se toma la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje donde se encuentra mortal e inmortal, verá que estas palabras nunca se aplican al alma, sino siempre al cuerpo. Ahora, lo que se ha dicho sobre la carne, el mundo, la inmortalidad, se aplica con igual esfuerzo a los términos conocer y preconocer. En lugar de imaginar que estas palabras no significan más que una simple cognición, los diferentes pasajes en los que se presentan deben sopesarse cuidadosamente. Las palabras previo conocimiento o presciencia no se encuentran en el Antiguo Testamento, pero conocer aparece allí con frecuencia. Cuando ese término se usa en conexión con Dios, a menudo significa mirar con favor, denotando no una mera cognición, sino un afecto por el objeto mirado. Te he conocido por tu nombre. Éxodo capítulo 33, versículo 17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Deuteronomios capítulo 9, versículo 24. Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Construyeron príncipes, mas yo no los conocí. Oseas capítulo 8, versículo 4. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós capítulo 3, versículo 2. En estos pasajes, conoció significa amado o designado. De la misma manera, la palabra conocer se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Y entonces les reclamaré, nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versículo 23. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 14. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3. Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Ahora, el término presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su forma simple, conocer. Si cada pasaje en el que aparece se estudia cuidadosamente, se descubrirá que es un punto discutible que haga referencia a la mera percepción de eventos que ocurrirán. El hecho es que la presciencia nunca se usa en las Escrituras con relación a eventos o acciones. En cambio, siempre hace referencia a personas. Se dice que Dios previamente conoce a las personas, no las acciones de esas personas. Como prueba de esto citaremos ahora cada pasaje donde se encuentra esta expresión. La primera aparición está en Hechos capítulo 2, versículo 23. Allí leemos: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento o presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole.
Si se presta especial atención a la redacción de este versículo, se verá que el apóstol no estaba allí hablando del previo conocimiento de Dios acerca del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada, a Cristo, entregado por. La segunda aparición está en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjese bien en el pronombre que se usa aquí. No se trata de aquello que previamente conoció, sino a quien previamente conoció. No se trata de la rendición de las voluntades de estas personas, ni de la fe de sus corazones, sino de las personas mismas de las cuales se habla. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Romanos capítulo 11, versículo 2. Una vez más, la clara referencia es a las personas y solo a las personas. La última mención se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presciencia o el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Quiénes son elegidos según la presciencia o el previo conocimiento de Dios Padre? El versículo anterior nos dice, la referencia es a los expatriados, esparcidos, es decir, la diáspora, la dispersión, los judíos creyentes. Por lo tanto, aquí también la referencia es a las personas y no a sus actos previos. Ahora, en vista de estos pasajes, que son los únicos, ¿qué base escritural hay para que alguien diga que Dios conoció de antemano los actos de ciertas personas, es decir, sus arrepentimientos y fe, y que debido a esos actos los eligió para salvación? La respuesta es absolutamente ninguna. Las Escrituras nunca hablan del arrepentimiento y la fe como previstas o preconocidas por Dios. Verdaderamente, Él sabía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían. Sin embargo, esto no es lo que las Escrituras refieren como el objeto del previo conocimiento de Dios. La palabra se refiere uniformemente al previo conocimiento de Dios de personas. Entonces retengamos la forma de las sanas palabras. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Otra cosa a la que deseamos llamar especial atención es que los dos primeros pasajes citados anteriormente muestran con claridad y enseñan implícitamente que la presencia de Dios no es el causante de los hechos, sino que hay algo más que se encuentra detrás, lo que precede, y que ese algo es su propio decreto soberano. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento o presencia de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. Su consejo o decreto fue la base de su previo conocimiento. Y nuevamente en Romanos capítulo 8, versículo 29, ese versículo se abre con la palabra ¿por qué?, que nos dice que miremos hacia atrás a lo que precede inmediatamente. Entonces, ¿qué dice el versículo anterior? Esto, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Por lo tanto, la presencia de Dios se basa en su propósito o decreto. Vea Salmo capítulo 2, versículo 7. Dios previamente conoce lo que será porque Él ha decretado lo que será. Por lo tanto, es una inversión del orden de las Escrituras. Es poner el carro delante del caballo para afirmar que Dios elige porque previamente conoce a las personas. La verdad es que lo conocen de antemano porque Él lo ha elegido. Esto elimina la base o la causa de la elección como algo que depende de la Escritura y la ubica en la voluntad soberana de Dios. Dios se propuso en sí mismo elegir a ciertas personas no por algo bueno en ellas o proveniente de ellas, ya sea real o previsto, sino únicamente por su propia mera voluntad.
En cuanto al por qué eligió a los que eligió, no lo sabemos y solo podemos decir, sí, Padre, porque así te agradó. Mateo capítulo 11, versículo 26. La clara verdad en Romanos capítulo 8, versículo 29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos pecadores y los designó para salvación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Esto queda claro a partir de las palabras finales del versículo. Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos que Él previó que fueran conformes, sino por el contrario, a aquellos a quienes preconoció, es decir, amó y eligió. A estos predestinó para ser hechos conforme. Su semejanza con Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y la predestinación de Dios. Dios no eligió a ningún pecador porque previó que creería, por la sencilla pero suficiente razón de que ningún pecador cree hasta que Dios le da la fe, tal como nadie ve hasta que Dios le da la vista. La vista es un don de Dios. Ver es la consecuencia de usar su don. Entonces la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Creer es la consecuencia de usar su don. Si fuera cierto que Dios había elegido a algunos para ser salvos porque a su debido tiempo ellos creerían, entonces eso haría que creer fuese un acto meritorio y en ese caso el pecador que fuere salvo tendría motivos para jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente. Efesios capítulo 2, versículo 9. En verdad, la palabra de Dios es lo suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. Afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído. Hechos capítulo 18, versículo 27. Sí, entonces han creído por gracia. No hay absolutamente nada meritorio en creer. Y si no hay nada meritorio en creer, esto no podría ser el motivo o la causa que movió a Dios a escogerlos. No, la elección de Dios no proviene de nada en nosotros, ni de nada de nosotros, sino únicamente de su propia voluntad soberana. Una vez más, en Romanos capítulo 11, versículo 5, leemos acerca de un remanente escogido por gracia. Ahí está bastante claro, la elección en sí misma es por gracia y la gracia es un favor inmerecido, algo por lo cual no teníamos derecho alguno de exigirle a Dios. Por lo tanto, parece que es muy importante para nosotros tener una visión clara y espiritual del previo conocimiento o presciencia de Dios. Las concepciones erróneas al respecto conducen inevitablemente a los pensamientos más deshonrosos para Él. La idea popular de la presciencia divina es totalmente inadecuada. Dios no solo conocía el fin desde el principio, sino que también planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Y como la causa determina el efecto, así el propósito de Dios es el fundamento de su presciencia. Si el lector es entonces un verdadero cristiano, lo es porque Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y lo escogió no porque vio previamente que creería, sino que le eligió simplemente porque le plació elegirlo. Le eligió a pesar de su incredulidad natural. Siendo esto así, toda la gloria y la alabanza le pertenecen solo a Él. No tienes fundamento para atribuirte ningún crédito. Por gracia has creído. Hechos capítulo 18, versículo 27. Y esto porque tu elección fue de gracia. Romanos capítulo 11, versículo 5.